12 de agosto del año 30 antes de Cristo. Eres un guardia romano apostado fuera de una cámara de piedra sellada en Alejandría. Dentro de esa cámara se encuentra Cleopatra VII, reina de Egipto faraona, descendiente de la dinastía tolemaica y la mujer más poderosa del mundo antiguo. Lleva 7 días encerrada allí. De vez en cuando la oyes, no llorando, no gritando, solo moviéndose en silencio, el tenue sonido de pasos sobre la piedra, el suave roce de las telas, a veces hablando como si hubiera alguien más. Pero sabes sin ninguna duda que está completamente sola en esa estancia. Antes de continuar, hay algo crucial que debes comprender sobre la muerte de Cleopatra. Casi todo lo que crees saber al respecto es falso. El relato romántico del áspid, escondido en una cesta de higos, es muy probablemente una invención. La imagen de Cleopatra muriendo serenamente en su lecho real, rodeada de fieles doncellas, también es ficticia. Lo que realmente ocurrió dentro de esas cámaras selladas entre el 1 y el 12 de agosto del año 30, antes de Cristo, fue mucho más deliberado, mucho más brutal y mucho más revelador sobre la manera en que Roma eliminaba a sus enemigos. Esta no es una historia sobre un suicidio, es una historia sobre una operación psicológica calculada, diseñada para quebrar a la última faraona de Egipto antes de acabar con su vida. La verdadera pregunta no es cómo murió Cleopatra. La verdadera pregunta es por qué Octavio necesitaba que muriera de esa manera exacta y por qué necesitó 10 días para lograrlo. Si crees que comprender cómo funciona el poder en su forma más calculada merece ser recordado, considera suscribirte a este canal. Tu apoyo nos permite exponer los mecanismos de control que moldearon las civilizaciones antiguas, de formas que las historias románticas prefieren ignorar. Permíteme mostrarte lo que ocurrió realmente durante los últimos 10 días de vida de Cleopatra. El acto 1 de la destrucción comenzó el 1 de agosto del año 30 antes de Cristo dentro de la tumba que Cleopatra había construido para sí misma. Imagina el momento. Marco Antonio está muriendo. Acaba de arrojarse sobre su propia espada tras recibir la falsa noticia de que Cleopatra ya había muerto. Pero ella no está muerta. Se ha atrincherado dentro de su tumba con sus 2 doncellas más leales y con todo el tesoro que pudo reunir. La tumba es una estructura de piedra cerca del templo de Isis, de 2 niveles con enormes puertas de madera y sin ventanas. Fue construida como una fortaleza porque Cleopatra comprendía que en la muerte necesitaba la misma protección que exigía en vida. Antonio yace desangrándose al pie de la tumba, mientras sus hombres suplican a Cleopatra que abra las puertas. Ella se niega. No puede arriesgarse. Los soldados de Octavio están a solo minutos de distancia. Según el historiador Plutarco, quien más tarde entrevistó a testigos presenciales, Cleopatra y sus 2 doncellas utilizaron cuerdas para izar a Antonio por una ventana del 2.º piso, levantándolo mientras agonizaba con su sangre, marcando las paredes de piedra de abajo. Detente a pensar en esa imagen, la reina de Egipto arrastrando a su amante moribundo a través de una ventana porque tiene demasiado miedo de abrir su propia puerta. Antonio murió en sus brazos en el 2.º nivel de esa tumba. Sus últimas palabras registradas por Plutarco fueron: «No me compadezcas por este último giro del destino. Fui el mayor romano de todos. He sido derrotado solo por otro romano. Murió creyendo que su vida aún tenía sentido, y eso importa». Cleopatra tuvo quizá 10 minutos para llorarlo antes de que llegaran los soldados de Octavio. Aquí es donde la historia da un giro. Octavio no asaltó la tumba, no derribó las puertas ni forzó su entrada. En su lugar, envió a un mensajero
un hombre llamado Cayo Proculeyo. El mensaje fue breve. César desea discutir los términos de la rendición y el futuro de tus hijos. Cleopatra se negó a abrir las puertas y habló con Proculeyo a través de una estrecha abertura en la piedra, diciendo que solo negociaría si Octavio garantizaba la seguridad de sus hijos. Mientras hablaba, los hombres de Proculeyo escalaban los muros utilizando la misma ventana por la que Antonio había sido izado apenas unas horas antes. Los soldados de Octavio entraron por allí y la tomaron por sorpresa, apresándola antes de que pudiera reaccionar. Cleopatra intentó suicidarse. Sacó un puñal oculto en alguna parte de su vestimenta, pero los soldados lo anticiparon, la derribaron y la desarmaron. Según Dion Casio, Cleopatra les gritó diciendo: «No me llevarán viva a Roma, no me exhibirán, mátenme ahora». Los soldados tenían órdenes estrictas: mantenerla con vida, usar cualquier fuerza necesaria, pero no permitir que muriera. La sacaron de la tumba, la llevaron al palacio y la confinaron en una cámara sellada del segundo piso. Era el 1 de agosto el día en que la destrucción comenzó de verdad. Esto es lo que debes entender sobre la estrategia de Octavio. No quería simplemente a Cleopatra muerta. Necesitaba algo muy específico de la forma en que muriera, y conseguirlo requería tiempo. Considera la situación de Octavio. Acababa de conquistar Egipto. El reino más rico del mundo antiguo ahora le pertenecía, y sin embargo, en Roma enfrentaba un problema grave. Había librado una guerra civil, romanos matando a romanos. Necesitaba justificar ese derramamiento de sangre ante el pueblo romano, transformar una guerra civil en otra cosa, algo más fácil de aceptar. Una guerra contra un enemigo extranjero, una guerra contra una peligrosa reina oriental que había seducido a Marco Antonio y casi arruinado a Roma. Pero había una complicación. Cleopatra no era una gobernante bárbara. Era refinada, culta y políticamente brillante. Había visitado Roma, hablaba latín, se había reunido con senadores y había negociado con Cicerón. Los romanos sabían que no era una villana simple. Era compleja, y la complejidad es mala propaganda. Octavio necesitaba reducirla, transformarla de rival política en un símbolo: la seductora oriental, la hechicera egipcia, la corrupción extranjera que debía ser destruida para salvar a Roma. Y sobre todo, necesitaba exhibirla por las calles de Roma en su triunfo para que el pueblo pudiera ver a la reina peligrosa, derrotada, humillada y quebrada. Los triunfos seguían una fórmula. El rey o la reina enemigos derrotados eran conducidos por Roma encadenados, mostrados a las multitudes, humillados públicamente y luego, al final de la procesión, ejecutados de manera tradicional dentro de la prisión del Tullianum. Así marcaba Roma la victoria. A través de la degradación ritualizada del vencido, todo el futuro político de Octavio descansaba en ese triunfo, en exhibir a Cleopatra en Roma como prueba viviente de su victoria sobre Oriente. Pero Cleopatra conocía bien esa fórmula. Ella misma había presenciado triunfos. Había estado en Roma en el año 44 a.C., durante el triunfo galo de César. Había visto a Vercingétorix, el rey galo, conducido por las calles y luego estrangulado en el Tullianum. Sabía con absoluta precisión lo que Octavio planeaba hacer con ella, y prefería morir antes que permitirlo. Eso es lo que hizo necesarios esos 10 días. Octavio necesitaba a Cleopatra con vida para llevarla de regreso a Roma. Cleopatra estaba decidida a morir antes de que él pudiera exhibirla. 2 voluntades enfrentadas en oposición absoluta. 10 días para resolver ese conflicto. Así fue como Octavio abordó el problema. La cámara donde Cleopatra fue retenida fue elegida cuidadosamente. Segundo piso del palacio. Una sola puerta.
una ventana demasiado pequeña para que una persona pudiera pasar por ella. Guardias apostados afuera a toda hora. Todo lo potencialmente peligroso fue retirado. No cuchillos, no dagas, no cuerdas, ningún objeto afilado de ningún tipo. Según Plutarco, su ropa y su cabello eran revisados todos los días sin excepción. Buscaban armas ocultas, venenos, cualquier cosa que pudiera usar para quitarse la vida. Cleopatra fue despojada de todo, salvo de prendas básicas, y colocada en una habitación desnuda de piedra. Pero el plan de Octavio iba mucho más allá del simple encierro. Necesitaba algo más preciso. Necesitaba quebrar su deseo de morir. Considera la psicología. Cleopatra deseaba la muerte porque la muerte significaba dignidad. La muerte significaba control sobre su propio destino. La muerte significaba que Octavio no podría exhibirla por Roma. Así que Octavio tenía que invertir ese impulso. Tenía que hacer que quisiera vivir. Tenía que darle una razón para elegir la supervivencia en lugar del suicidio. Usó a sus hijos. Cleopatra tenía 4 hijos. Cesarión, su hijo con Julio César, tenía 17 años. Los 3 hijos menores, los gemelos Alejandro Helios y Cleopatra Selene, de 10 años, y el joven Ptolomeo, de 6, eran hijos de Marco Antonio. Los hombres de Octavio los separaron de su madre de inmediato. Fueron llevados a distintas zonas del palacio. Permanecieron bajo custodia. El 2 de agosto, el día después de la captura de Cleopatra, Octavio envió a otro mensajero. Esta vez no fue Proculeyo. Era un hombre llamado Cayo Cornelio Galo. Poeta, soldado, diplomático. El mensaje fue refinado en su crueldad. César desea que sepas que tus hijos están siendo bien atendidos. Su futuro depende por completo de tu cooperación. Si algo te ocurriera, César no puede garantizar su seguridad. Cesarión en particular ocupa una posición muy peligrosa. Tú entiendes por qué. Cleopatra lo entendió perfectamente. Cesarión era hijo de Julio César. Eso lo convertía en un rival potencial para Octavio, quien había construido toda su legitimidad sobre ser el heredero adoptivo de César. Si Cleopatra moría, Cesarión quedaría desprotegido. Octavio lo mataría. Pero si Cleopatra vivía, si cooperaba, si aceptaba aparecer en el triunfo de Octavio, quizá Cesarión sería perdonado. Quizá todos sus hijos sobrevivirían. Aquí es donde la trampa se vuelve evidente. Octavio le dio a Cleopatra una razón para vivir que se oponía directamente a su razón para morir. Su dignidad exigía la muerte. Sus hijos exigían la vida. Durante los siguientes 10 días, este fue el espacio que Cleopatra habitó, la elección insoportable entre la dignidad y la maternidad. El acto 2 de la destrucción tuvo que ver con la medición. El 3 de agosto, Octavio envió arquitectos a la cámara de Cleopatra. Llegaron portando instrumentos de medición, cuerdas marcadas por intervalos, tablillas de cera para tomar notas. La midieron, su estatura, su peso aproximado, las dimensiones de su cuerpo. Según el relato de Plutarco, basado en el testimonio de una doncella superviviente, Cleopatra les preguntó qué estaban haciendo, preparando el triunfo de César. Uno de los arquitectos respondió: la exhibición debe construirse adecuadamente para acomodarla. Considera el peso psicológico de ese momento. Estaba siendo medida como un objeto, como un mueble destinado a la exhibición, justo delante de ella, transformando la amenaza en certeza. Los arquitectos no solo estaban tomando medidas, estaban transmitiendo un mensaje. Esto va a suceder. Vas a ir a Roma. Serás paseada por las calles. Ya estamos construyendo la estructura. Regresaron cada día. El 4 de agosto, el 5 de agosto, el 6 de agosto. Cada visita traía más mediciones, más detalles, preguntas sobre su vestimenta.
¿Qué joyas serían más reconocibles para el público romano? ¿Si llevaría cadenas o sería escoltada bajo guardia? Discutían estos detalles en su presencia, debatiendo la estética de su humillación como si se tratara de un proyecto de diseño. Esto es lo que hace que el proceso sea especialmente cruel. Octavio no solo estaba planeando el triunfo, estaba utilizando la propia planificación para destruir psicológicamente a Cleopatra, obligándola a enfrentar la realidad exacta de lo que la esperaba, no una amenaza vaga, sino un plan detallado y medido. Cada día que los arquitectos regresaban, hacían que el suicidio pareciera más atractivo, que la muerte pareciera preferible a la humillación que se estaba preparando. Pero cada día, Octavio también enviaba noticias sobre sus hijos. Cesarión preguntó por ti hoy. Está preocupado. Necesita a su madre, atraída hacia la muerte por el horror del triunfo, atraída hacia la vida por el miedo por sus hijos, atrapada dentro de un espacio psicológico imposible, donde cada elección posible resultaba insoportable. El acto 3 de la destrucción fue el aislamiento. Cleopatra fue dejada sola en aquella cámara. Sus dos doncellas, que habían estado con ella en la tumba, Eros y Carmión, fueron confinadas en habitaciones separadas. A veces podía oírlas. Sus voces llegaban débilmente, pero no se le permitía hablar con ellas. Nadie con quien conversar, nadie con quien planear, nadie con quien compartir el peso de aquella decisión imposible. Según Dion Casio, Cleopatra pidió repetidamente ver a sus hijos y se le negó cada vez, no hasta que César estuviera seguro de su cooperación, pero aún así podía oírlos. Las paredes del palacio eran de piedra y el sonido viajaba con facilidad. En ocasiones podía escuchar a los niños más pequeños jugando, sus risas colándose por la pequeña ventana por la que nadie podía trepar. Piensa en ese tipo de tormento, oír a tus hijos cerca, saber que están próximos, y sin embargo no poder alcanzarlos, sin estar segura de si realmente están a salvo o si esos sonidos están siendo escenificados para manipularte. La psicología moderna describiría esto como indefensión aprendida. Quitarle a alguien su capacidad de actuar, despojarlo de sus opciones, hacerlo dependiente de su captor, incluso para la información más básica sobre sus seres queridos. Octavio estaba aplicando un ejemplo de manual de cómo quebrar la voluntad de una persona. Para el 7 de agosto, según Plutarco, Cleopatra había dejado de comer, rechazando la comida que los guardias le llevaban, sentada en su cámara y mirando fijamente las paredes de piedra. Los guardias informaron de inmediato a Octavio. Lo que resulta llamativo es la respuesta de Octavio. No ordenó que la alimentaran a la fuerza. En su lugar, llevó a Cesarión. Por primera vez en 6 días, Cleopatra pudo ver a su hijo mayor. El encuentro fue breve y estrechamente vigilado. Los guardias permanecieron presentes en todo momento, pero Plutarco recoge lo que Cesarión dijo a su madre. «Por favor, come, madre. Por favor, cuídate. Te necesito. Todos te necesitamos». Luego se lo llevaron de nuevo. Esa noche, Cleopatra comió. Ese detalle lo dice todo. Octavio sabía exactamente cómo manipularla y comprendía con precisión qué resortes debía accionar. La amenaza contra sus hijos ya no era abstracta. Tenía un rostro, una voz, una súplica. ¿Cómo eliges la muerte cuando tu hijo te está rogando que vivas? El acto 4 fue la negociación. El 8 de agosto, Octavio acudió en persona. Era la primera vez que hablaba directamente con Cleopatra desde su captura. Llegó solo, con guardias apostados fuera de la puerta. No tenemos una transcripción completa de lo que se dijo, pero contamos con fragmentos procedentes de múltiples fuentes. Plutarco, que entrevistó a supervivientes, Dion Casio,
que consultó archivos romanos. Estrabón, que estuvo en Alejandría poco después de los hechos. La negociación se desarrolló así. Octavio ofreció condiciones: participar voluntariamente en el triunfo, caminar por Roma por su propio pie, no encadenada, conservar cierta medida de dignidad en la derrota. A cambio, tus hijos vivirán. Todos ellos, incluido Cesarión. Serán criados en Roma como pupilos del Estado, educados, protegidos, con un futuro. Rechaza la oferta y Cesarión morirá el mismo día que tú mueras. Los hijos menores quizá vivan, o quizá no. Octavio no dio garantías. Cleopatra pidió tiempo para decidir. Octavio le concedió 3 días. Después de eso, navegaremos hacia Roma con o sin tu cooperación. Elige. Considera la brillantez de esta oferta. Octavio no le estaba dando a Cleopatra una vía de escape. Le estaba ofreciendo una justificación para rendirse, una forma de decirse a sí misma que soportar la humillación servía a un propósito superior, la protección de sus hijos. Era una mentira. Octavio tenía la intención de matar a Cesarión, independientemente de la decisión de Cleopatra. El muchacho era demasiado peligroso para dejarlo con vida, pero Cleopatra aún no lo sabía. Durante 3 días vivió suspendida entre la esperanza y la desesperación. Algo cambió. No sabemos exactamente qué. Las fuentes históricas son confusas y fragmentarias. Pero ocurrió algo que hizo que Cleopatra comprendiera la verdad. Tal vez oyó a los guardias hablar. Tal vez alguien leal logró hacerle llegar un mensaje. Tal vez simplemente conocía lo suficiente a Octavio como para ver a través del engaño. Fuera como fuera, para el 11 de agosto, Cleopatra entendió que Cesarión iba a morir, que toda la negociación, toda la cooperación, toda la esperanza habían sido teatro. Octavio mataría a su hijo hiciera lo que hiciera. Según Plutarco, Cleopatra pidió entonces permiso para visitar la tumba de Antonio. Quería hacer ofrendas y honrar su memoria antes del viaje a Roma. Era una petición razonable, y Octavio aceptó. La escoltaron hasta la tumba bajo fuerte vigilancia. Le permitieron entrar durante 1 hora. Observaron cómo hacía ofrendas, cómo rezaba, cómo derramaba libaciones sobre el lugar donde Antonio había muerto. Los guardias no vieron que tomara el pequeño frasco de barro escondido en el muro. No advirtieron cómo lo deslizó dentro de su ropa. Cuando fue de vuelta a su cámara, pidió una comida y solicitó específicamente higos frescos del mercado. Los guardias inspeccionaron cuidadosamente la cesta cuando llegó. Buscaron armas ocultas, venenos, cualquier cosa peligrosa. Vieron fruta y solo fruta, y la dejaron pasar. Aquí es donde entra la historia de la serpiente. El relato de que Cleopatra escondió un áspid, una cobra egipcia, en la cesta de higos se convirtió en la versión popular. Es dramática y simbólica. La cobra era un símbolo de la realeza egipcia, pero varios historiadores antiguos, entre ellos Estrabón, cuestionaron la historia. La cronología no encaja del todo. Los síntomas descritos no coinciden claramente con el veneno de cobra, y las serpientes son instrumentos de suicidio notoriamente poco fiables. Lo que encaja mejor con las pruebas es que Cleopatra había obtenido veneno con anterioridad. Lo había ocultado en la tumba de Antonio durante los días en que estuvo atrincherada allí, y lo recuperó en su visita final. El método exacto importa menos que lo que vino después. El 12 de agosto del año 30 a.C., a primera hora de la mañana, los guardias no oyeron nada inusual procedente de la cámara de Cleopatra. No hubo gritos ni forcejeos, solo silencio. Alrededor de la 3.ª hora, abrieron la puerta para llevarle el desayuno. Cleopatra estaba muerta, tendida en un diván dorado,
vestida con sus insignias reales. Sus dos doncellas, Iras y Carmión, estaban con ella. Iras ya estaba muerta a los pies del diván. Carmión aún vivía, pero se desvanecía, utilizando sus últimas fuerzas para enderezar el diadema sobre la cabeza de Cleopatra. Según Plutarco, uno de los guardias le preguntó, ¿se hizo correctamente? La respuesta final de Carmión fue, perfectamente, y de una manera digna de la descendiente de tantos reyes. Luego murió. Cleopatra tenía 39 años. Esto es lo que debe entenderse sobre su muerte. No fue un suicidio nacido de la desesperación. Fue una afirmación final de control. Durante 10 días, Octavio había intentado quebrar la voluntad de Cleopatra, empujarla a elegir la vida para poder hacerla desfilar por Roma, convertir en armas su amor por sus hijos con el fin de despojarla de dignidad. Su muerte fue su negativa, su última declaración. Puedes quedarte con mi reino, puedes destruir a mi familia, pero no te llevarás mi elección, no me exhibirás, no reclamarás esa victoria. Murió en sus propios términos, vestida como una reina, rodeada de los símbolos de autoridad que Octavio intentaba borrar. Y sin embargo, aquí reside la crueldad final. Octavio aún así prevaleció. Incapaz de exhibir a la Cleopatra viva, creó un sustituto, una estatua, una efigie. Durante su triunfo en Roma, una figura colosal de Cleopatra con una serpiente fijada a su brazo fue llevada por las calles. La multitud vio a Cleopatra en el triunfo de Octavio, la vio derrotada, la vio marcada por el áspid simbólico, y vio exactamente la imagen que Octavio quería que perdurara. La propaganda triunfó. La versión de Cleopatra como una seductora egipcia exótica que murió por la mordedura de una serpiente se convirtió en la historia que sobrevivió durante 2000 años. ¿Y Cesarión? A pesar de todo lo que Cleopatra creía que su muerte evitaría, Octavio ordenó matarlo 3 semanas después, enviando asesinos para interceptarlo mientras huía hacia la India y asesinándolo en el camino. El único hijo biológico de Julio César, de 17 años, con la garganta cortada en el desierto egipcio. Los hijos menores sobrevivieron. Desfilaron en el triunfo de Octavio en lugar de su madre. Fueron criados en Roma bajo la supervisión de la hermana de Octavio. Se les concedieron futuros limitados. Fueron vigilados constantemente y nunca se les permitió regresar a Egipto. Cleopatra murió creyendo que su sacrificio podría protegerlos, creyendo que elegir la muerte antes que el triunfo de Octavio era un acto de dignidad. En realidad, Octavio obtuvo todo lo que buscaba: la victoria propagandística, la imagen de Cleopatra derrotada, la eliminación de amenazas políticas y la conquista de Egipto. Su muerte no aseguró nada, salvo la manera en que ocurrió. Estos 10 días revelan cómo opera el poder en su forma más sistemática. Octavio no solo quería derrotar a Cleopatra, quería quebrarla primero, utilizar su amor por sus hijos contra su deseo de morir con dignidad. Diseñó una elección imposible: dignidad o hijos, y la obligó a habitar esa contradicción durante 10 días. La midió para la humillación, le mostró con precisión lo que la esperaba en Roma, y luego le ofreció una esperanza falsa de que la cooperación podría salvar a sus hijos. Era una máquina, cada pieza calculada, cada vulnerabilidad cartografiada, cada momento diseñado para eliminar la capacidad de decisión hasta que la rendición pareciera lógica. Y cuando eso fracasó, cuando Cleopatra eligió la muerte de todos modos, Octavio simplemente desfiló una estatua en su lugar. Eso es el poder real, no solo la capacidad de matar, sino la capacidad de controlar el relato incluso cuando el enemigo se niega, de reclamar la victoria sin su humillación en vida.
Si este análisis de la dominación psicológica antigua muestra que derrotar a los enemigos nunca fue suficiente, que primero debían ser quebrados, suscríbete y activa las notificaciones. Seguiremos desentrañando cómo funcionaba la destrucción sistemática en el mundo antiguo. Deja un comentario con tu opinión sobre si la muerte de Cleopatra fue al mismo tiempo triunfo y fracaso, y acompáñame en la próxima investigación sobre lo que ocurre cuando el poder no tiene límites y la historia es escrita por quienes saben moldear la verdad. Párate hoy en Alejandría. La tumba donde murió Cleopatra ya no existe. El palacio donde pasó sus últimos 10 días yace bajo el agua, perdido por los terremotos y el tiempo. Todo lo que queda son las historias y la pregunta sin respuesta de si su acto final fue una victoria o una tragedia. Eligió la muerte antes que la humillación, y aún así, Octavio exhibió su imagen. Murió con la esperanza de proteger a sus hijos, y sin embargo, Cesarión fue asesinado 3 semanas después. Controló la forma en que murió, pero no el relato que siguió. Esos 10 días entre el 1 y el 12 de agosto exponen algo fundamental sobre el poder y la agencia. A veces la única elección que queda es la forma de la derrota. A veces la dignidad lo cuesta todo y no compra nada, salvo la certeza de que la decisión fue tuya. Cleopatra murió como reina, pero murió en una cámara de piedra sellada, sola salvo por 2 doncellas, habiendo fracasado en salvar su reino o a sus hijos, logrando únicamente negarle a Octavio el placer de exhibir su cuerpo vivo por las calles de Roma. Si eso fue suficiente, si importó, es la pregunta que resuena a lo largo de 2 milenios. Recuerda esos 10 días. Recuerda lo que Octavio construyó, una máquina psicológica diseñada para quebrar a la última faraona de Egipto antes de su muerte. Recuerda lo cerca que estuvo de tener éxito, y recuerda por qué Cleopatra eligió la muerte de todos modos. No porque salvara algo, sino porque era la única elección que Octavio no podía arrebatarle. Eso fueron esos días finales. No romance, no leyenda, sino la destrucción metódica de la capacidad de decidir y la negativa de una mujer a permitir que fuera total.